Terrorismo. Terruqueo. Terrurco. Terrorista. Senderista. Son las palabras que últimamente escuchamos en casi todos los medios de comunicación. Las últimas elecciones presidenciales se han llenado de estas palabras de una manera muy desmesurada, como si su significado fuera algo intrascendente. Pero, ¿cuál es la definición oficial de terrorismo? Según el diccionario de la Real Academia Española, terrorismo es definido como dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. En palabras más sencillas, es el asesinato de civiles inocentes de manera intencional para alcanzar un fin político. Según la RAE, terrorista es un adjetivo que se define como el que practica actos de terrorismo. En nuestro país hubieron dos movimientos revolucionarios terroristas que marcaron nuestra historia. El primero es Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA. Sendero Luminoso se compuso por el siguiente ideal: igualdad para todos, ni ricos ni pobres, es decir, inexistencia de clases sociales. Fue fundado por Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso en 1980, con influencias ideopolíticas marxistas, luchas entre polos opuestos, en este caso campesinos y Estado. Leninistas, la clase obrera llega al poder solo por armas. Y maoístas, la lucha debe iniciarse en los campos. Abimael Guzmán, para resumir todo esto en pocas palabras, bautizó a este conjunto de ideas como Pensamiento Gonzalo. Podemos concluir que fue la organización que quiso tomar el control del Perú. Sendero Luminoso empezó en Huamanga, Ayacucho. Guzmán quería expandir sus ideas, así que con la ayuda de un amigo que pensaba igual que él, Osman Morote Barrio Nuevo, consiguió el puesto de profesor de filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ya que Osman era el hijo del rector de dicha universidad. El Sendero Luminoso se expande por toda la sierra a través del terror, apagones, coches bomba, descuartizaciones, etc. En estos años amplían su ejército totalmente formado por campesinos y se refugiaban en pueblos. Esto hizo que fuera extremadamente complicado identificarlos, ya que no usaban ningún uniforme o distintivo, y los militares mataron a muchos inocentes pensando que eran terroristas. El otro movimiento revolucionario, MRTA, fue fundado por Víctor Polay Campos en 1982. Ese fue un movimiento marxista, leninista, guevarista, lo cual se trata de un cambio social a través de la lucha armada, pero primero se usa todos los mecanismos de la democracia representativa, y antiimperialistas, lo que quiere decir oposición a la política económica del Estado. Pero a todo esto, ¿qué fue lo que ocasionó el terrorismo en el Perú? Fue el espacio que dejó el primer gobierno de Belaúnde y las Fuerzas Armadas entre los años 1963 a 1980, que no realizaron un programa de inclusión de las minorías de extrema pobreza en la economía nacional. El gobierno solo veía como importantes a las ciudades de la costa, en especial a Lima por ser la capital, es decir, centralismo. Dicho esto, hubo indiferencia en distintos ámbitos, como por ejemplo salud, educación, falta de carreteras, falta de comunicación, por lo que aumentó el odio de los peruanos excluidos que creían en los cabecillas de las bandas terroristas. Estamos hablando del presidente Gonzalo y del camarada Rolando. El primer atentado terrorista de Sendero Luminoso fue en 1980, cuando se convocaron las nuevas elecciones. Ellos quemaron ánforas y cédulas de votación en Chuschi, Ayacucho. En 1984, el MRTA hace su primera aparición pública, declarando que se levantarán en armas frente al Estado, empezando a atacar a la comisaría de Villa María del Triunfo, ubicada en Lima. Poco después de ello, empiezan los secuestros a periodistas que pertenecían a canales de televisión y de radio destacados, porque con ello tendrían el control de todos los medios de comunicación y por ende tendrían todas las noticias a favor de ellos. Cada vez que secuestraban a un periodista o a un empresario destacado en la sociedad peruana, los encarcelaban en las famosas cárceles del pueblo, que consistía en un agujero que cavaban dentro de una casa y ahí metían a su rehén y lo tenían por varios meses hasta pedir un rescate o llegar a un acuerdo. Para
Para 1986, los prisioneros senderistas organizaron diferentes motines en diversos penales. Entre ellos, el que más destacó fue en el penal de Frontón. Tomaron como rehenes a policías y municiones, se enfrentaron a la Marina de Guerra del Perú y dejaron a más de 300 muertos. El 3 de febrero de 1989, el cabecilla número 1 del MRTA, Víctor Polay Campos, fue capturado por las fuerzas del orden en la ciudad de Huancayo, junto a Rosa Luz Padilla Vaca, siendo trasladada al penal Castro Castro en Lima. El 5 de marzo de 1990 se crea el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia del Perú, que tenía como única misión acabar con el terrorismo. Y el 9 de julio del mismo año, Víctor Polay Campos junto a 47 subversivos se escapan a través de un túnel. El 9 de junio del mismo año, Víctor Polay Campos es recapturado en un restaurante en San Borja, pero esta vez encerrado en el penal Yanamayo en Puno. El 16 de julio de 1992 se realizó el atentado más conocido, más recordado y más temido por toda la sociedad peruana. Estamos hablando del atentado en la calle Tarata. Ese día explotó un coche bomba en el corazón de Miraflores, dejando 25 muertos, de los cuales 5 jamás se reconocieron, entre 3 mujeres y 2 varones, a la vez que dejaron 155 heridos. Fue escena de desgarradores gritos, siendo uno de los más recordados el de un hombre exclamando «¡Carlos! ¡Carlos!». Entre los escombros y entre las cenizas buscaba a su familiar. El 12 de septiembre del mismo año, el GEIN llevó a cabo la Operación Victoria, donde atrapan a Abimael Guzmán, su esposa Elena Iparraguirre, Maritza Garrido Leca y otros, acabando con la época del Sendero Luminoso en el Perú. Antes de acabar la sección de estos desgarradores atentados, procederé a decirles algunos datos curiosos sobre las condenas de los 2 cabecillas de estos movimientos revolucionarios terroristas. Por parte del MRTA, Víctor Polay Campos tiene una condena de 35 años. Si bien es cierto, al inicio fue una condena de cadena perpetua, pero el Poder Judicial redujo su condena en el 2006, saliendo en el 2041. Y por parte de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso fue condenado a cadena perpetua, es decir, morirá en la cárcel y ya no tendrá libertad. Mi nombre es Mirta del Rosario Vigo Cotrina. Buenas tardes, señor Mil Rojas, gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. Hola, mi nombre es José Tamaita Río. En esta oportunidad entrevistaremos a Carmen Natalia Herrera Murillo. Sangre, Asesinato, Temor, extorsión, desigualdad, pocas oportunidades, centralismo. Los gobernantes piensan que el país es Lima, pero eso es un error. Tenemos numerables provincias y distritos a lo largo del país que están en una extrema pobreza, ¿no? Y que esa gente es susceptible a que se les pueda lavar la cabeza a través del adoctrinamiento como lo hacían los mandos terroristas. Y les hacían creer que el Estado les había olvidado y que ellos tenían que levantarse en armas para poder lograr algunos derechos. Y ese adoctrinamiento caló a tal punto que mucha gente comenzaron a tomar las armas y matar por un ideal que se le habían dicho. ¿Usted cree que los movimientos como que se aprovecharon de esa necesidad, de esa debilidad, ¿no? Claro, si vemos la historia, los grandes líderes del terror, del Sendero Luminoso y del MRTA, eran intelectuales, eran abogados, eran docentes universitarios, eran catedráticos, ya, que conocían muy bien y leyeron un poco sobre las teorías marxistas, leninistas, que creyeron que esa era la línea y comenzaron a lavar la cabeza a gente, disculpando la palabra, ignorante, que aprovecharon de su ignorancia para poder armar un grupo guerrillero sanguinario, criminal, ¿no? Que yo lamento que haya ocurrido y lo deploro totalmente, ¿no? Económicas, hubo más pobreza, más hambruna. Las personas que en alguna oportunidad se involucraron dentro del terrorismo, hoy en día nuevamente están haciendo las mismas cosas. Recientemente en el BRAE ocurrió una matanza, los jóvenes sobre todo hoy en día, pero ya el pueblo ya está despertando para tratar de solucionar los problemas dentro, con el Estado mismo.
Pues sobre todo lo que se queda es el sentimiento, ¿no? El trauma que viven las personas que presenciaron todos estos actos terroristas con sus diferentes familiares, tanta violación, tanta matanza. Todo eso es un tema muy complicado y muy triste, la verdad. Ojalá no se repita. El centro de la universidad, que hoy no ha cambiado totalmente, daba pena. Y recuerdo estábamos en la biblioteca realizando un trabajo y de pronto ingresaron estos señores puestos lo que a ellos los identificaban, ¿no? Una franela roja, tapadas la boca. Porque sí. el MRTA se diferenciaba de Sendero por utilizar eso. Sí, generalmente ellos, ¿no? Entonces ingresaron y siempre su lema de ellos, ¿no? Era arriba, compañeros, era su palabra, ¿no? ¿Estaban armados? Y lo más curioso y tenebroso era que te empezaban a llamar nombre por nombre, ¿no? ¿A ti te llamaron? A todos nombre por nombre con orden de lista y pues tú te impactas, ¿no? Qué miedo. Entonces fue ¿Y tan... para que te hacían hacer algo? Bueno, fue tan angustiante que nos dijeron ya, fórmense acá. Y como la biblioteca es grande, entonces pues nos formaron en un lugar espacioso. Y recuerdo que a un compañero lo llamaron por su nombre y le dijeron ya, tú recitas, sal a recitar. Uy. Wow. Entonces, ¿Y recuerdas más o menos que él hizo recitar? Y sí, y le dijo, tú recitas, y así que sal a recitar. Entonces el pobrecito, le decíamos pelucas a mi compañero, ¿no? Entonces lo quedamos mirando. Lo primero que a mí se me cruzó, dije de repente también mi compañero, porque también es. Entonces lo miré y él también asustado, ¿no? Y le exigieron y lo hicieron recitar. Y a nosotros nos hicieron arrodillar, luego cantaron su himno y luego nos hablaron de su ideología. Una consulta, ¿el himno que ellos tenían era la flor de retama? Esa... Viva el movimiento revolucionario tupacamarista, compañeros. Empezaba la canción. Y wow. Entonces, se nota que te ha marcado la vida para que recuerdes. Hay cosas que marcan. Y entonces yo quería salir corriendo, pero al ver semejantes fusiles que cargaban y más que todo, ¿no? Esa decisión que tenían y te miraban, te quedabas ahí sin qué ni por qué moverte. Y te tenían ahí pues una hora y media. Y dime, ¿y las personas que...? Nadie hacía nada. Ni el rector, ni el decano, nada. No, nadie hacía nada. ¿Tú crees que alguna vez pensaste de que ellos estaban también implicados con los terroristas? Bueno, yo era, ¿cómo te puedo decir? Porque para que ingresen así... Yo era neófita, no conocía nada, ¿no? Entonces eso fue. Y después estábamos... Allí también estaba dentro de la universidad el comedor, ¿no? Estábamos en el comedor también y de pronto ingresaron. Y el bullicio que siempre se hacía notar se quedó en silencio y otra vez ingresaron y empezaron a hablarnos, empezaban a darnos unos volantes. Y ya lo hacían casi frecuente, ¿no? Entonces... ¿Qué? O sea, era dejando un día, todos los días tenían un horario. Yo diría que a la semana se iban pues 3 veces por semana. Yo creo que se empieza por el interior, por uno mismo. Si yo estoy bien, en paz, y tengo amor a mí misma, esa paz interior la voy a poder manifestar hacia los demás. Esa paz que tengo interiormente la voy a poder también manifestar, y ese amor que tengo la voy a poder manifestar también de la misma manera hacia los demás. Yo creo que todo eso empieza por el hogar. Encontramos, por ejemplo, los papás lo primero que nos educan desde muy pequeños es a tener valores, a saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, y eso se empieza desde muy pequeños. Entonces, si nosotros sabemos lo que es respetarnos a nosotros mismos, el amor que tenemos, empezando por uno mismo, el amor que yo me tengo, poder manifestarle a los demás, yo creo que en esa parte
podríamos tener una sociedad mucho mejor. Entonces empecemos por uno mismo, empecemos desde casa, empecemos desde adentro a cambiar, para que recién esa sociedad pueda cambiar junto con nosotros. En conclusión, fue Guzmán quien tuvo la mayor responsabilidad en la elaboración de un programa militar que buscaba de manera consciente y constante utilizar métodos terroristas para obtener el poder e implementar un proyecto estatal absolutista. El Partido Comunista Sendero Luminoso representa la expresión de una ideología integrista, sin respeto a la vida, y es una organización construida en torno al culto de la personalidad de Abimael Guzmán, considerado el más grande marxista-lenincista maoísta viviente. Viveza fue un factor muy importante para lograr la congruencia interna de Sendero Luminoso, pero se convirtió en su debilidad cuando cayó preso en 1992. Según sus bases filosóficas y políticas, Sendero Luminoso ve clases, no individuos, de donde deriva su absoluta falta de respeto hacia la persona humana y al derecho a la vida, incluyendo sus militantes educados en un fanatismo convertido en sello de identidad, lo que condujo a acciones terroristas y genocidas. Por otro lado, el MRTA incurrió también en acciones criminales. Recurrió a asesinatos, la toma de rehenes y crímenes que violan no solo la libertad de las personas, sino el derecho internacional humanitario que el MRTA afirmaba respetar. Este conflicto nos deja ver las notables limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro del marco democrático. La tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático no fue asumida como propia por gran parte del resto del país. Ello delata el racismo y las actitudes de desprecios existentes hasta el día de hoy en la sociedad peruana. Debemos aprender la historia de nuestro país para poder entender el gran sufrimiento y pérdida de nuestros hermanos peruanos, de los cuales aún muchos no se han recuperado. El hecho de no haber vivido en carne propia estos acontecimientos no quiere decir que debamos ignorarlos. Es más, debemos aprender de esto para que en un futuro no vuelva a suceder lo mismo. Comprendamos que estos pensamientos terroristas no han aportado nada a nuestra sociedad. No hay manera de llegar al bien común causando sufrimiento y temor a las personas. Debemos querer y respetar nuestra patria, a nuestros compatriotas y a nosotros mismos, valorar nuestra democracia y ejercerla de la mejor manera. Además, comprender que el futuro del país está en nuestras manos. Una de las maneras más significativas de expresar que el terrorismo es inaceptable no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, es dirigir nuestra total atención hacia sus víctimas y asegurarnos que sus voces sean escuchadas. Por ello, nuestra meta como sociedad, que ha sido víctima y testigo del terrorismo, debe ser reivindicando la inviolabilidad de los civiles y tratando a sus víctimas con dignidad, justicia y compasión. De esta manera, podremos mejorar como país. Eduquémonos y tengamos conciencia de las condiciones de vida de zonas rurales de nuestro país, para que podamos tomarlos en cuenta al pensar en el crecimiento del Perú y de esta manera tomar acciones importantes para mejorar su calidad de vida. Inculcar desde pequeños, con apoyo de los docentes y padres a los niños, valores, hábitos y costumbres, como es el respeto, la democracia, la educación y sobre todo la igualdad sin distinción de raza, género, condición económica y mucho más, para que así haya un sentimiento de mejora colectiva en el país.